Y para empezar, vamos a definir qué es gratitud, la definición de gratitud. Comencemos por entender qué significa gratitud, porque si no entendemos qué significa gratitud, no vamos a poder entender lo que Dios quiere de nosotros. La gratitud no es solo una respuesta educada a las circunstancias agradables que tenemos en nuestras vidas. Es una respuesta consciente a la bondad de Dios en nuestras vidas. La gratitud es reconocer, apreciar y responder a las bendiciones que recibimos diariamente de Dios. Así que es responder, agradecer y responder a todo lo que Dios nos da. Y hay veces que tenemos las cosas de Dios. Bienvenido nuestro hermanito. A veces tenemos las cosas que Dios nos da por sentado y no nos ponemos a pensar de que todo lo bueno proviene de Dios y que debemos ser agradecidos por todo. Ahora, la importancia de la gratitud. Yo que vayan conmigo 1 Tesalonicenses 5:18, lo que fue nuestra lectura bíblica. Allí la palabra de Dios nos dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que esa es la voluntad de Dios, que demos gracias. Amén. En Cristo Jesús. Aquí vemos que la gratitud no es solo un consejo, sino que es la voluntad de Dios. Sino que es la voluntad misma de Dios para con nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque la gratitud nos conecta con el corazón de Dios. Nos conecta completamente con Dios. Nos permite reconocer su bondad y fomentar una relación más profunda con Él. Al ser agradecidos vamos a tener una relación más profunda con Dios cada día. Ahora, para esto vamos a desglosarlo en 5 aspectos especialmente de la gratitud. Es la conexión, primeramente la conexión con la voluntad de Dios. Y ahí, 1 Tesalonicenses 5:18, encontramos una introducción clara. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que la gratitud no es solo una sugerencia, sino una expresión fundamental de nuestra alineación con la voluntad divina. Así que nos conectamos porque esta es la voluntad de Dios. Que demos gracias, que seamos agradecidos. Cuando agradecemos en todas las circunstancias, estamos reconociendo la soberanía de Dios en nuestras vidas. Estamos reconociendo a Dios que es soberano sobre todas las cosas en nuestras vidas. Al segundo aspecto, siendo agradecidos, reconocemos también la bondad divina. También reconocemos la bondad divina. La gratitud nos ayuda a reconocer la bondad constante de Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios muestra su amor y fidelidad en todas las épocas y circunstancias. Y especialmente en el Salmo 136, que sería bueno que busquemos el Salmo 136 para poder leer algunos versículos. Fíjense qué hermoso este Salmo 136. Dice la palabra de Dios: alabar a Jehová, porque Él es bueno. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Amén. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Amén. Al que hizo los cielos con su entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna para que, las estrellas para que señorease en la noche, porque para siempre es su misericordia. Es decir, Dios lo hizo todo por la misericordia de Dios. Qué grandioso. Así que este Salmo 136 es un hermoso ejemplo de esto.
donde cada verso proclama, porque para siempre es su misericordia. Amén. La gratitud nos permite ver más allá de nuestras circunstancias y reconocer la gracia inmutable de Dios. Ahora, el tercer aspecto para desarrollar lo que es la gratitud es el desarrollo de una perspectiva positiva en nuestras vidas. Si vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6, Filipenses 4, 6, aquí el apóstol Pablo nos anima a no estar afanado por nada. Vamos a buscarlo, Filipenses 4, 6. Aquí la palabra de Dios nos dice que Pablo dice, no estés afanado por nada. Filipenses 4, 6 dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y fíjense, con acción de gracia. Gracias. Así que no debemos afanarnos en nada, sino que debemos estar siempre agradecidos a Dios por lo que Él nos da. Amén. Completamente. Así que el apóstol Pablo nos anima a no estar afanosos por nada, sino que en todo, con oración y ruego, con acción de gracias, presentar nuestras peticiones delante de Dios. La gratitud está intrínsecamente ligada a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando agradecemos en medio de las dificultades, cultivamos una perspectiva positiva que trasciende las circunstancias, confiando en que Dios está siempre al control. Amén. Dios siempre está al control, mi hermano. Amén. Así que cuando somos agradecidos también trasciende, no nos preocupamos por nada, porque si sabemos que Dios está al control, vamos a ser agradecidos por lo que nos da. El cuarto aspecto, honrar a Dios en acción de gracias. Y esto en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Si vamos allí un momentico, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos dice. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Así que son frutos de alabanza. Aquí se nos llama a ofrecer siempre a Dios por medio de Él, que es de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. La gratitud es una forma tangible de adoración. Honrar a Dios cuando reconocemos y agradecemos por sus bendiciones y sus bondades cada día. Nuestra gratitud no solo es una respuesta correcta, sino una manera de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Amén. Amén. Así que cuando somos agradecidos, estamos exaltando el nombre de nuestro Dios. Y por último, el quinto aspecto, nos relaciona profundamente con Dios. Nos va a relacionar más con Él. Vamos a estar más íntimamente con Él. Cuando cultivamos gratitud, construimos una relación más profunda con nuestro Creador. Al expresar agradecimiento, estamos reconociendo la provisión, el cuidado y el amor de Dios en nuestras vidas. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, se nos insta a dejar que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Y ser agradecidos es una clave para experimentar esa paz que solo viene de una relación continuamente con Él, bien cercana con Él. Así que al estar agradecidos vamos a tener paz con Dios y vamos a estar estrechamente ligados con Él. Ahora, ¿qué beneficios tenemos más de la gratitud? La gratitud no solo es algo que debemos hacer, sino que también trae consigo innumerables beneficios. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, vamos allí para poder siempre, cada vez que menciono un versículo, vamos a buscarlo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. La palabra de Dios nos dice,
Pablo nos insta, aquí Pablo nos está instando no estar afanosos por nada, sino en todo, con oración y ruego, con acción de gracias, presentar vuestras peticiones delante de Dios. Aquí vemos que la gratitud está vinculada a la paz en medio de las preocupaciones. Cuando agradecemos, confiamos en la sabiduría de Dios y experimentamos su paz que sobrepasa todo entendimiento. Si leemos el versículo 7, ahí nos dice completamente que todo esto sobrepasa a todo entendimiento. Primeramente, vamos a tener paz interior. Si tenemos gratitud, vamos a tener paz interior porque confiamos en Dios. Filipenses 4, 6 y 7. Aquí nos dice, por nada estéis afanosos, y ahora sigo recalcando ese tema, ese versículo, sino en todo, con oración y ruego, con acción de gracia, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que la gratitud está directamente vinculada a experimentar la paz que viene de Dios. Cuando agradecemos, en lugar de preocuparnos, a veces nos preocupamos mucho en vez de agradecer aún por las cosas que nos están pasando y tratar de aprender por lo que nos está pasando. Así que cuando nos agradecemos, en lugar de preocuparnos, confiamos en la soberanía de Dios. Y esa confianza trae una paz que va más allá de nuestras expectativas, que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a tener más confianza. Así que si fuéramos más agradecidos, íbamos a tener más confianza en Dios y nos iba a ir mejor. Otro punto. Tenemos bienestar emocional también por ser agradecidos. En Tesalonicenses 5, 16 a 18. Vamos a buscar Tesalonicenses 5. Primera. De Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice la palabra de Dios, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que esa es la voluntad de Dios. Así que la gratitud está conectada con la alegría constante, mis hermanos. A ser agradecido vamos a estar alegres constante. Cuando damos gracias en todas las cosas y circunstancias, incluso en medio de las dificultades, en los medios de los desafíos, experimentamos un gozo que no depende de nuestras circunstancias externas, sino depende solamente de Dios. ¿Está claro? Dios es la fuente de toda cosa. Por eso es que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Todo proviene de Él. Amén. El tercer punto, fortalecimiento de relaciones. También si somos agradecidos vamos a fortalecer nuestras relaciones unos con otros. Y está aquí Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que ahí estamos claros. La gratitud aún nos lleva a amarnos unos a otros. Así que soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, la gratitud fomenta el perdón y el amor. Cuando estamos agradecidos por las relaciones y expresamos ese agradecimiento, fortaleceremos los vínculos y crearemos un ambiente propio para el perdón y la unidad. Así que cuando somos agradecidos, aunque unos a otros, también nos vamos a unir, no solamente con Dios, pero también con nuestro prójimo. También nos da salud mental. Ser agradecido nos da salud mental también. Y esto aquí vamos a Proverbios capítulo
17, versículo 22, que dice, el corazón alegre hermoso el rostro. hermoso el rostro, mas el espíritu triste seca Seca los huesos. Así que, fíjate, la gratitud está vinculada a la alegría y tiene un impacto positivo en la salud mental y emocional. Amén. Al enfocarnos en lo que agradecemos, cultivamos un corazón alegre que actúa con buen remedio para nuestro bienestar general. Así que para la salud es, ¿cómo decirte? Es tener gratitud también es beneficioso para nuestra salud. Porque al tener gratitud vamos a ser más sanos, no solamente espiritualmente, sino también físicamente Y mental. y mentalmente. También, el quinto punto. Alineación con la voluntad de Dios. Nos alineamos con la voluntad de Dios. Y ahí vamos nuevamente a 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Así que esta es la voluntad de Dios, que demos gracias a Dios en todo. Amén. Así que la gratitud nos alinea con la voluntad de Dios. Cuando damos gracias, estamos reconociendo su soberanía y rendimos nuestra vida a su plan divino, abriendo espacio para experimentar su propósito y dirección en nuestras vidas. Así que fíjate cuántos beneficios nos da ser agradecidos, no solamente a Dios, sino también unos a otros. También el sexto punto, generosidad, y nos da también la generosidad, nos multiplicará todas las cosas. Y para esto el versículo que nos da es el versículo 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 11. Y lo voy a leer de la versión internacional. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 11. Primeramente lo voy a leer de la Reina Valera y después lo voy a leer de la versión internacional. Dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y fíjense lo que dice la versión internacional. Lo dice un poco más claro, un poco más entendible. Ustedes sean enriquecidos. Así que, ¿cómo vamos a ser enriquecidos? Ustedes sean enriquecidos en todo sentido para que en toda acción puedan ser generosos y para que por medio de nosotros, es decir, de los apóstoles, la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Así que, por lo que ellos le dieron, que todo resulte en acción de gracias para Dios. Aquí podemos ver como la palabra de Dios nos dice que aún siendo agradecidos, Dios nos va a multiplicar más. Esto claro, si somos agradecidos, Dios nos va a multiplicar todo lo que tenemos. Amén. Amén. Dice, la gratitud despierta la generosidad. Si somos agradecidos, vamos a ser generosos. Cuando somos agradecidos, estamos más inclinados a compartir nuestras bendiciones con otros. ¿Por qué? Porque somos agradecidos. Primeramente somos agradecidos a lo que Dios nos da. Y vamos a ser más inclinados a también compartir nuestras bendiciones con otros. Y la Biblia nos enseña que este acto de generosidad conduce a la multiplicación de bendiciones en nuestras vidas. Por eso es que la palabra de Dios se dice, más bienaventurado cosa es dar que recibir. Y mientras más damos, más recibimos. ¿Por qué es así? Mientras más uno da, más recibe. Porque ¿cuándo podemos dar más? Si nos llenamos las manos de cosas, no tenemos dónde poner en las manos. Ahora, si vamos dando por aquí, Dios nos va dando porque va fluyendo. Ese es el problema que tiene mucha gente. Reciben, pero no quieren dar. Entonces, se estancan las bendiciones aquí porque no están fluyendo. Por eso que debemos siempre fluir lo que recibimos de Dios, para que vaya fluyendo. Porque todas las cosas de Dios es así. Dios, como dice la palabra de Dios, Dios vino a servir. Y Dios vino a dar. Y así como Él hizo,
nosotros debemos hacer también. Porque eso también es una forma de agradecer a Dios. Para ejemplos bíblicos, vamos a ver ejemplos bíblicos de gratitud. O primeramente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para que ustedes vean. Y para esto vayan conmigo a Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Lucas capítulo 17. Aquí está hablando de los 10 leprosos. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Sí, porque si ustedes no saben, la lepra en tiempos bíblicos no podían estar en el campamento. Cuando un leproso ya era determinado leproso, porque era muy contagiosa, lo excluían del campamento. Y no podía separarse, para que ustedes tengan idea, no podía separarse a nadie al lado de nadie. Y cada vez que ese leproso tenía que acercarse, tenía que decir leproso, leproso, para que la gente huyera, porque era una enfermedad bien contagiosa. Y para que ustedes vean lo que era la lepra era tan mala que, por ejemplo, si un leproso perdía la sensibilidad en lo que es los nervios, a tal punto de que un leproso podía pasar por cualquier lado, llevarse un pedazo de piel completa y no se daba cuenta, no tenía sensibilidad ninguna. Y la muerte de él era precisamente así, era ir muriendo toda su sensibilidad hasta completamente, moría completamente. Esa era la lepra. Era una enfermedad bien desagradable. Y no solamente eso, Dios había puesto en el Antiguo Testamento para que cuando un leproso pudiera ser cuando pensaba que estaba sano por cualquier situación, fuera al sacerdote, tampoco al templo, era fuera del templo, y el sacerdote iba allí y lo reconocía de lejito. Acuérdense que era bien contagiosa la enfermedad. Lo reconocía de lejito, y entonces sabía más o menos si la enfermedad había avanzado o estaba disminuyendo. ¿Ok? Y esta es la condición que tenían estos 10 leprosos. Para que ustedes entiendan lo que es. Y también cuando un leproso era que ya se había sanado, tenía que hacer como un rito de limpieza, que era tomar 2 corderos y pasarlo también por sangre en su cuerpo, poner en su dedo mano derecha, y así sucesivamente en su cabeza aceite y demás, para poder ser purificado de la lepra. Y esto te voy a decir algo, era un sanamiento milagroso, porque la lepra no tenía cura. El que tenía lepra se moría. Y fíjense, en este marco, estos leprosos vinieron a Jesús, 10 de lejito, en alta voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id. Fíjate, ni los examinó. Después le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, si ya mirando el marco de todo esto, si fueron limpiados, porque ellos se daban cuenta en la piel, porque la piel se ponía como roja y salían como llagas, la piel, ellos sabían si tenía lepra o no, ¿entiendes? Porque se conocía en su cuerpo, ¿no? Como es lógico. Y fíjate, yendo fueron limpiados. Entonces uno de ellos, eran 10, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Fíjense, pueden imaginarse, uno vino y glorificando a Dios, dando gracias a Dios a gran voz, porque había sido sanado. No es para menos, los brincos que debió haber dado hubieran sido tremendo, porque imagínense usted, estaba condenado a morir y ver que su carne se volvió como la de un niño. Pues, ¿qué fue lo que le pasó a Naamán? Naamán el leproso. ¿Se acuerdan? Entonces, uno de ellos,
viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Extranjero. Vamos a decirle que ahora Dios hace una bendición en la iglesia y que no vino a darle gracias al que está dentro de la iglesia, sino al que está afuera. Porque los samaritanos eran considerados como lo más malo que había. Porque para que ustedes tengan idea, los samaritanos eran acuérdense que en la tribu del norte, en el año 722 a.C., el rey Sennacherib invadió todo lo que es la tribu del norte, se llevó a esa gente y metió en esa parte donde es Samaria, por eso tenían más tanta gente, los paganos también. Metió paganos en esa área. Por eso es que ellos no se llevaban los samaritanos con los judíos. Porque Sennacherib había cambiado todo lo que es la población de ese lugar. Y entonces, este que vino a dar gracias era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y fíjate que eso Jesús se lo dijo, no se lo dijo a ellos, se lo dijo también a sus discípulos para que vieran todo eso. Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviera y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¡Wow! ¡Qué cosa más grande! Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente te ha sanado, te ha salvado. Así que fíjate, fueron 10 los que fueron sanados, y fueron sanados de su lepra, pero uno recibió la bendición completa porque recibió de Jesús que lo había salvado. Tu fe te ha salvado. Así que a veces pensamos que lo más importante es tener fe, pero la fe se expresa. Si tú no tienes, y la fe tuya no se expresa, pues es una fe muerta. Y eso caemos siempre en lo mismo. La fe sin obras es muerta. En este caso, aunque ellos tenían fe, porque déjame decirle que cuando Jesús les dijo, váyanse y preséntense al sacerdote, ellos tuvieron fe en ir, ¿no? Ahora, cuando se sanaron, la fe le debió haber impulsado a venir a darle gracias a aquel que lo sanó, y especialmente a Dios. Así que vemos que la Biblia nos muestra que Dios espera que nosotros le demos gracias por lo que nos hace en todo momento. También un salmo que es bien lindo para dar gracias es el Salmo 100. Vayan conmigo al Salmo 100. Es un salmo de gratitud de David. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ese es el problema que nosotros tenemos muchas veces. Que como tenemos vida, nos sentimos bien, pensamos de que nos merecemos que estemos así. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, es decir, vengan a su templo con acción de gracia, dando gracias agradecidos. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que no solamente es para nosotros, sino también para todas las generaciones. Así que es un salmo de agradecimiento de David. Y déjame decirle que cuando David dio este salmo de agradecimiento, déjame decirle que estaba perseguido. Estaba siendo perseguido porque David estuvo perseguido casi la mayoría de veces, especialmente por Saúl. Aunque estaba siendo perseguido, él fue agradecido. Por eso es que David, aunque cometió tantos errores, dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era agradecido y también reconocía sus errores y se arrepentía.
lo que Dios quiere que nosotros seamos cada día. Porque si nosotros nos arrepentimos y somos agradecidos a Dios, vamos a actuar diferente. Vamos a ser diferentes. Ahora, ¿cómo practicar la gratitud? ¿Cómo debiéramos practicar ser agradecidos? Tener una gratitud práctica, que no nos quede solamente en teoría. Primeramente, en Colosenses capítulo 3, versículo 15, se nos anima a dejar que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones y a ser agradecidos. Así que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones y ser agradecidos. Así que podemos comenzar manteniendo un diario de agradecimiento. Por ejemplo, tenemos que ser agradecidos todos los días. Que cuando nos levantemos, empecemos dándole gracias a Dios por todo. Siempre. Siempre dándole gracias a Dios por todo. Eso es tener un diario, ser agradecido diariamente. Hay mucha gente que se pasa la vida pidiendo. Y dame esto, Dios, y dame aquello. Pero, ¿le estamos dando gracias a Dios por lo que ya tenemos? ¿Y por lo que ya Dios nos ha dado? A veces nos pasamos la vida pidiendo y no nos olvidamos de lo que Dios nos da. Una cosa tan sencilla como el aire que respiramos. ¿Cuántas gente no pueden hacer esto que nosotros podemos hacer hoy? Respirar. Hay muchos que aunque pueden respirar, tienen que tener un tanque de oxígeno porque no pueden hacerlo. Porque no tienen. Porque aunque pueden respirar porque el aire es lo más que hay en el planeta. Y es gratis. Pero si nuestros pulmones están dañados y no pueden respirar, nos vamos a sentir, aunque tengamos un tanque de oxígeno, vamos a sentirnos ahogados. Y lo más malo que hay en este mundo es sentirse ahogado. No sé si ustedes han tenido un catarro bien malo, que se han sentido que no pueden ni respirar ni por la nariz ni por la boca. Y están completamente ahogados. Pero qué bendición es cuando podemos respirar. Y a veces no le damos gracias a Dios porque lo tomamos por sentado. Tomamos por sentado que la respiración. O tomamos por sentado todas las demás bendiciones que Dios nos ha dado. Y debemos ser agradecidos en todo. Nos debemos enfocar en agradecer a Dios incluso en momentos difíciles. Cuando nos tengamos un momento difícil en nuestra vida, agradecer a Dios por lo que pasa. Pero agradecer a Dios no porque mucha gente dice, te damos gracias, Señor, por lo que estamos pasando. Porque muchas veces le damos gracias por lo que estamos pasando, pero le damos gracias como que por lo que estamos pasando estamos mal. Tenemos que ser humildes, aunque lo estamos pasando, pedirle a Dios que nos enseñe a ver qué quiere que nosotros aprendamos aún en esas circunstancias que estamos pasando. Reconocer su soberanía y buscando dirección en las pruebas. Debemos reconocer la soberanía de Dios y buscar la ayuda de Él en las pruebas y ser agradecidos. Y decir, Señor, ayúdame a reconocer qué es lo que tú quieres que yo aprenda con esta prueba que estoy pasando. ¿Qué tú quieres que yo aprenda? Agradecer por el crecimiento espiritual que puede surgir de las dificultades y los desafíos. Así que cuando tengamos alguna dificultad o algún problema, agradecer a Dios por eso. ¿Por qué? Porque con fuego, es como único se purifica el oro. ¿Ustedes sabían? Si tú coges un oro de la mina, el oro de Ofir, un oro bonito, como único ese oro puede soltar toda la escoria que tiene, es con el fuego. Y también Dios nos está purificando a nosotros. Porque Dios quiere que nosotros al final seamos como oro. Seamos relucientes. Para que podamos no solamente beneficiarnos nosotros, sino también ser una luz en medio de este mundo de tinieblas. Es como único. Es como único. Haciendo eso, vamos a poder ser agradecidos a Dios. Es como único, vamos a poder ser una luz como lo que Dios quiere para nosotros. Y en conclusión, en resumen, la gratitud no es solo una acción, mi hermano. No es solo una acción, sino una transformación del corazón, es decir, del carácter.
Cuando cultivamos la gratitud, experimentamos la paz de Dios, honramos su voluntad y vivimos vidas que reflejan su amor, que reflejan su carácter. Porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros reflejemos su carácter. Así que, como nos insta Hebreos capítulo 3, versículo 15, que ya lo leímos, vamos a leer nuevamente. Hebreos capítulo 15, versículo 13. Dios nos está instando. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Es decir, que seamos agradecidos. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Que nuestra gratitud sea un testimonio de su amor y gracia en nuestras vidas. Que seamos un testimonio vivo de que somos personas agradecidas. ¿Cuántos queremos ser agradecidos esta mañana? Amén. Amén. Así que, mis hermanos, debemos ser agradecidos a Dios. Porque les voy a decir algo, aún ser agradecidos es un don de Dios. Hasta el agradecimiento. Por eso es que todo proviene de Dios. Amén. Todo proviene de Dios. Así que Dios nos bendiga esta mañana. Que podamos cada día ser agradecidos por lo que tenemos y poder vivir agradecidos en este mundo para que podamos también atraer a todos a los pies de Cristo. Y podamos ser agradecidos unos a otros para que el mundo nos conozca. Para que el mundo no conozca a nosotros, lo conozca a Cristo a través de nosotros. Es mi deseo de oración esta mañana. Que Dios me lo bendiga. Amén. Amén.